Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta presentación, a los amigos y amigas que han aceptado hacer comentarios sobre el libro, y también a Marilena Romero y a Dante Trujillo, los directores de las dos casas editoriales que han acordado publicar este libro. Debo decir también que la primera versión, el primer borrador que entregué, fue, para ponerlo en términos suaves, masacrado por los revisores, que lo hicieron muy bien y me hicieron repensar y reescribir el texto para incluir una introducción que pusiera en contexto el material y al final poner una especie de resumen de algunas de las ideas centrales. Además, me sugirieron unir varios de los capítulos que estaban por separado y lo que ha resultado es un libro que reseña, por decirlo así, la evolución de lo que ha sido el enfoque de sistemas, la ciencia de sistemas aplicada a la gestión, aplicada a la gobernanza y aplicada al planeamiento. Simplemente quería terminar diciendo de que este libro y lo que he aprendido ha sido producto de haber tenido una suerte extraordinaria. Llegué a la Universidad de Pensilvania, a la Escuela de Negocios Wharton, en 1968, el momento preciso en el cual empezaba a desarrollarse todo lo que era la teoría de sistemas, la ciencia de sistemas, aplicadas al planeamiento y la gestión. Entonces, tuve el privilegio de estar con los pioneros, los que escribieron los primeros libros, los que trabajaron estos temas, etc. Y en cierta medida yo me siento como un medium. Así que estoy canalizando la sabiduría de estos señores y tratando de resumirla, integrarla y ponerla en este libro que el día de hoy se presenta. Quiero agradecer también a mis queridos amigos y amigas de él que van a hacer los comentarios, empezando por Felipe, con quien tenemos más de, no quiero decir más de cuántos años de conocernos, desde que éramos estudiantes en la Universidad Nacional de Ingeniería, y a Patricia y también a Beatrice, que son dos expertas en todos los temas de gestión, y de antemano agradezco su generosidad por haber decidido comentar este texto. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Sagasti. Es para mí un gran honor estar aquí comentando su libro. Debo confesar que esto ha sido un reto para mí y que mis comentarios serán sumamente sesgados desde la mirada de una psicóloga, docente universitaria, con un pie pequeñito en la gestión. Será más un ejercicio de asociación libre. La lectura del libro es una experiencia de inmersión total en el mundo de la gestión, desde la historia a la teoría y finalmente a la práctica y acción, pasando por múltiples disciplinas. Voy a organizar mis comentarios desde esa mirada sesgada, partiendo del individuo, que es el que toma las decisiones, pasando a las organizaciones compuestas por individuos y finalmente al contexto, es decir, a esos tiempos turbulentos que nos toca vivir, para terminar con algunos desafíos que propone el autor. Los seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Esas decisiones son, en palabras del autor, actos de apreciación, que corresponden a los juicios de valor que hacemos sobre los hechos. Son procesos no racionales y, por tanto, siempre sesgados. Esto me trajo a la mente, obviamente, a Sigmund Freud, que, por cierto, me gustó mucho haberlo mencionado en el texto. Considerado uno de los maestros de la sospecha, al plantear justamente que la mayor parte de la psique humana es irracional y es la que gobierna y controla nuestra vida. Nuestra mirada de la realidad no es lo objetiva
que quisiéramos que sea, pues interpretamos los hechos de acuerdo a nuestra propia experiencia y nuestros conocimientos. Quiero rescatar aquí la importancia de la teoría, del sustento científico, siguiendo la analogía de Francisco en el libro con la arquitectura. Es una suerte de andamio indispensable para una construcción sólida, pero que luego desaparece de escena. Vemos en el libro cómo este andamiaje conceptual va desembocando en situaciones prácticas en diversos escenarios, desde el transporte urbano en los Estados Unidos hasta proyectos de construcción de viviendas, fábricas de refrescos o reformas educativas en el Perú. Todo esto me trajo a la memoria a un profesor de la Universidad de Barcelona que decía: que te regalen un piano no te convierte en pianista. Se necesita mucha teoría y práctica para llegar a tocar el piano. Ocupar un cargo en una organización puede ser algo similar. Requiere habilidades, conocimientos y sobre todo mucha apertura y reflexión. Cómo me hubiera gustado leer este libro antes de ocupar algún cargo. Pero bueno, quisiera usar aquí otra analogía copiada de Francisco también en una de sus conferencias para el doctorado en gestión estratégica. Si tenemos una caja de herramientas con solo un martillo, solo veremos clavos. Pero si tenemos martillos, desarmadores, alicates, etcétera, etcétera, estamos en mejores condiciones de acercarnos a lo complejo. Ahora, las organizaciones, dirigidas por individuos, con sus propias motivaciones, su propia caja de herramientas y sus propios sesgos. Nos dice el autor que una buena gobernanza supone ser capaces de subordinar los intereses individuales a los generales con equidad. Difícil tarea. Sabemos que el desempeño de los líderes es fundamental para el éxito de toda organización. Entonces se pregunta, ¿quiénes toman las decisiones y cuáles son sus motivaciones? Esto nos lleva nuevamente a lo primero, a revisar nuestros sesgos y, cito, a la necesidad de incorporar factores psicológicos y sociales en el desempeño organizacional. Además de los sesgos, es necesario también hacer referencia a lo que los psicólogos llamamos resistencia al cambio, también descrita en otros términos en el libro. Incorporar cosas nuevas, innovar, inventar, no es fácil en una organización, pues las organizaciones tienden a moverse muy lentamente. Y, nuevamente cito, los cambios científicos y tecnológicos avanzan a pasos agigantados, mientras que las organizaciones tardan en adaptarse a ellos. Por eso es tan importante el rol del líder y que éste sea capaz de trabajar en equipo y de desarrollar ese conjunto de valores compartidos necesarios en toda organización. Finalmente, el contexto, representado aquí como esos tiempos turbulentos que nos tocan, donde predomina la inestabilidad política, social, económica, donde predomina la incertidumbre y la contradicción. Aquí me pareció sumamente interesante el estudio que relata el libro sobre los escenarios posibles para América Latina. El vuelo del cóndor, primer escenario, asociado a una gobernanza responsable, imaginativa y democrática. Segundo, el delfín herido, con grandes recursos pero herido y por tanto con un futuro incierto. El tercero, el jaguar enjaulado, triste y resentido esperando que alguien le abra la jaula. Y por último, el fénix renaciente, cuando la crisis consigue sacar lo mejor para salir adelante. Para más detalles sobre estos 4 escenarios tendrán que leer el libro. Todo esto nos conduce a los desafíos de la civilización para el siglo XXI, recopilados también en el libro de diversos autores, y cito algunos. Creo que las probabilidades de que nuestra civilización actual en la Tierra
sobreviva hasta el final del presente siglo no superan el 50%. Otro, la humanidad se encuentra en un rumbo insostenible, un rumbo que a menos que se cambie, conducirá a consecuencias catastróficas. Otro, este es el primer momento en la historia de nuestro planeta en que cualquier especie, por sus propias acciones voluntarias, se ha convertido en un peligro para sí misma. Y hay más. Pero frente a este panorama, que resulta preocupante, el libro también nos da esperanzas. Desde su experiencia como presidente, el autor relata 4 ideas en acción llevadas a cabo durante su gobierno. La designación de un equipo de gobierno, la negociación, adquisición y aplicación de vacunas, las elecciones generales y los conflictos políticos, que nos dicen que sí es posible tomar decisiones efectivas en tiempos turbulentos. Por último, desde mi otro sesgo como docente, me parece muy importante resaltar uno de los desafíos que contiene el libro: la formación de profesionales capaces de hacer frente a la complejidad, a la incertidumbre, profesionales reflexivos, pensantes, conscientes de sus propios sesgos y limitaciones, comprometidos con su organización, sus valores y su país. Francisco nos habla aquí de la necesidad de contar con profesionales sintetistas, que no se queden en la llamada parálisis por análisis, que puedan pensar de manera contradictoria y, por sobre todo, comprometidos, repito, con su formación, su organización y su país. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tengo el placer, el honor de poder comentar el libro, el manuscrito publicado por el doctor Sagasti, gracias a su invitación y la invitación del Fondo de Editorial de la Universidad del Pacífico. Quisiera dividir mi comentario sobre este libro en dos partes o dos bloques. Una primera orientada a las reflexiones que me venían como líneas comunes en todo el texto en el momento que lo leía, y una segunda parte a comentar aspectos puntuales de la estructura y de lo que nos ofrece este texto en relación con las ciencias de la gestión, con el planeamiento y con la gobernanza. Sobre mi primera aproximación fue encontrar estas líneas comunes a lo largo del manuscrito, que puedo resumir a su vez en 4 grandes aspectos. El primero, experiencia de vida. Este manuscrito refleja experiencia de su autor que nos ayuda a entender la evolución del pensamiento de la ciencia de la gestión a partir de su propia actividad profesional y personal a lo largo de bastante tiempo. La experiencia son aquellas cosas pues, que todos vivimos y que sin duda nos marcan nuestra vida y que nos sirven para enfrentar las diferentes situaciones que tenemos en la vida. Y este libro refleja esa experiencia de estudio, investigación, docencia, consultorías, relaciones con entidades privadas, gubernamentales, sociedad civil y sector público, que son el aprendizaje del autor en el planeamiento y las ciencias de la gestión, y obviamente la gobernanza también. Por otro lado, encuentro que esta experiencia no es solo experiencia propia. ¿Qué más importante en la vida que no solo aprender de lo que uno mismo aprende, sino aprender de la experiencia de otras personas? Este libro refleja además la experiencia de otras personas con las cuales cuyo autor ha podido desenvolverse a lo largo del tiempo y que vemos reflejada a través de diferentes casos prácticos,
importantísimos de gran impacto a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. El segundo concepto que me venía a la mente como hilo conductor es el inicio, medio siglo. ¿Qué cosa es medio siglo? Puede sonar muchísimo medio siglo o puede ser nada si lo vemos en la vida de la humanidad. Normalmente medio siglo nos suena mucho, en realidad. Si lo preguntamos a un niño, posiblemente ni siquiera pueda visualizarlo. Pero si lo preguntamos a una persona que ya ha pasado los 60 años, posiblemente nos diga bastante poco. Por lo tanto, lo que podemos ver en este medio siglo de impacto en el texto, entre 1970 y 1920-24, después de visualizar toda esta línea conductora de tiempos turbulentos y de todo lo que ha ido sucediendo y que ha tenido que evolucionar el concepto de las ciencias de la gestión a partir de estos cambios, pero a su vez aplicar conceptos que todavía perduran perfectamente en las situaciones de hoy. Esta dualidad entre mucho tiempo y poco tiempo que representa el medio siglo también es un hilo de conductor importantísimo a lo largo del manuscrito. El tercer concepto hilo conductor son las tres grandes ideas sobre las cuales, conceptos a través de los cuales el libro se desarrolla. Planeamiento, gestión, gobernanza. Tres inmensos conceptos. Sobre planeamiento, como el libro lo menciona el doctor Sagasti, es mirar hacia el futuro. Y no solo mirar, sino encima anticiparse y tomar decisiones en un futuro. Posiblemente no haya algo tan complejo en la vida como pensar en el futuro y más aún atreverse a planificar el futuro. Sobre las ciencias de la gestión, donde estamos inmersos absolutamente todos, la gestión no solo se traduce a las empresas, como ese podemos pensarlo, la gestión se traduce a cualquier tipo de organización humana. Pueden ser redes más extensas, más locales, regionales, públicas, privadas, pero finalmente son todas aquellas conductas que realizan los seres humanos en este tipo de estructuras. Por lo tanto, la gestión como concepto, como ciencia ligada al planeamiento y a la gobernanza, es un concepto que es aplicado a absolutamente todas las condiciones de la sociedad humana, pero que ha ido enfrentando nuevos retos en función de estos tiempos turbulentos que Francisco, ya no digo el doctor Sagasti, Francisco plantea en este importante manuscrito. Finalmente, el concepto de gobernanza, la forma en que las reglas, normas y acciones se estructuran, sostienen, regulan y rinden cuentas. La gobernanza es la tarea central de los dirigentes del sistema y que implica una altísima responsabilidad, tomando textualmente una oración de las conclusiones de este libro. El cuarto aspecto como línea conductora es la combinación de la teoría y práctica. Muchas veces nos resulta difícil acercarnos a los conceptos y tenemos una posición muy pragmática. Otras veces estamos muy cerca de los conceptos y no somos capaces de concretarlos en determinada realidad. Este libro se atreve perfectamente a articular ambos conceptos, teoría y práctica. Conceptos abstractos que luego los vemos muy específicos y muy aplicados en determinados ejemplos y realidades de planeamiento, de gestión y de gobernanza. Como menciono, atreverse a mezclar ambos en un solo texto y poderlos articular de manera armoniosa y de manera ejemplar es una característica muy importante de este manuscrito y que como académica, como administradora, sé que no es una tarea sencilla de poder transmitir. En una segunda parte de mi comentario, quiero ofrecer
algunos ejemplos y aspectos que me impresionaron de manera personal y particular basado en mi experiencia propia. Y de hecho, en el momento que ustedes lean este libro, van a poder encontrar diferentes propuestas y ejemplos que serán asumidos por cada uno de ustedes en función de esa propia experiencia. El texto nos ofrece 4 partes perfectamente articuladas. Una primera, basada en ensayos de 1970, donde se implican diferentes conceptos que hoy día, y estoy segura que en el siguiente siglo, son exactamente igual de aplicables y de efectivos, aplicados al planeamiento y a la gestión. Se habla que planear es tomar decisiones por anticipado. Podemos preguntarnos si solemos planear o no. Y en este sentido, el texto nos habla de 3 posturas sobre el planeamiento que nos debería traer a una reflexión a todos. Una postura reactiva, no planear, esperar y ver qué pasa. Una postura proactiva, predecir el futuro y prepararnos para él. Posiblemente esta segunda postura es la que solemos estar más ejercitados, ¿no?, en nuestro día a día. Y una tercera postura, tal vez la más retadora, diseñar un futuro, ser capaces de diseñar el futuro. No adaptarnos a él, sino diseñarlo y convertirlo en una realidad. Tener claridad sobre estas 3 posturas nos lleva a entender el fondo del planeamiento, donde posiblemente adoptemos las 3 en diferentes momentos y de acuerdo con las diferentes necesidades que podamos tener. Hoy día, muchas películas que veíamos en el año 1970 que sonaban de ciencia ficción, hoy día son la realidad que vemos todos, principalmente los temas de tecnología. Esto es una postura totalmente interactiva, donde algunas personas decidieron crear e inventar este futuro y hacerlo una realidad. Pero esto va junto con lo que Francisco denomina el comportamiento adaptativo, necesario, fundamental, y que puede tener un enfoque darwiniano si es que nosotros nos adaptamos modificándonos nosotros mismos, o un enfoque singeriano, donde lo que hacemos es modificar el entorno en vez de modificarnos nosotros. Usualmente tendemos más a modificarnos nosotros, pero el poder entender que podemos también modificar el entorno en el proceso adaptativo nos lleva a un nuevo enfoque de lo que viene a ser la gestión. Todo esto bajo la flexibilidad que Francisco nos detalla en un sistema de comportamiento adaptativo y la necesidad de tener estructuras rápidas, flexibles. Finalmente, el texto resalta la importancia en esta primera sección del pensamiento divergente y convergente. Hoy día, un concepto de 1970 que es la base de los procesos de innovación llamados design thinking, ¿no?, o diseño del pensamiento, que tanto se usan en los emprendimientos tecnológicos y en las diferentes iniciativas emprendedoras de nuevos negocios. Un pensamiento divergente busca respuestas. Un pensamiento divergente lo que busca es encontrar múltiples posibilidades a un problema bajo un enfoque de innovación. La parte 2 del texto nos ofrece un recuento de las ciencias de la gestión en el Perú y le hace un atributo muy importante a la Universidad Nacional de Ingeniería, partiendo de que nació ahí la investigación operativa y resaltando la labor del profesor Miguel Colina, quien empezó esta investigación operativa dictando cursos en esta área en 1963. En esta segunda parte, Francisco nos ofrece herramientas de cómo emplear estos avances de la investigación operacional para poner
acción, vinculando lo que Francisco llama pensamiento y acción. Las ciencias de la gestión son acción y vincular el pensamiento a la acción es la base de esta organización humana. Algo que también me impactó mucho y que con un lenguaje muy atractivo presenta los obstáculos de la aplicación de la investigación operacional o de la ciencia de la gestión, denominados como escapismo en cifras, usar un cañón para matar una mosca, centrarse en los problemas equivocados, perder el tiempo y esfuerzo en modelos inútiles, dar respaldo científico a decisiones predefinidas o satisfacer el egocentrismo de los investigadores. Posiblemente encontremos muchísimos ejemplos relacionados con estos obstáculos. La tercera parte está dedicada a los ejemplos prácticos, a cómo estos conceptos los podemos ver en diferentes casos de altísima relevancia, relacionadas con el Centro de Ciencias de Gestión de la Universidad de Wharton, planificación del desarrollo, Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, o la creación de la División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, donde el autor ha estado vinculado en todas estas acciones y casos de planeamiento y gestión. Nos presenta también Francisco los avances en los enfoques del planeamiento ante estos entornos turbulentos, cambios en el orden mundial, modelos de interdependencia económica, crecimiento explosivo de las necesidades sociales, transformaciones culturales, ritmo acelerado y creciente de los avances científicos, desarrollos tecnológicos e innovación. Todo este tiempo turbulento es lo que lleva a pensar y cuestionar en algunos casos la relevancia del planeamiento. ¿Para qué voy a planear si todo cambia tan rápido? Sin embargo, como lo plantea Francisco, el planeamiento es más importante en tiempos turbulentos que en tiempos tranquilos, porque es lo que permite darle forma y sentido al caos. Por lo tanto, nos plantea el libro un marco conceptual muy importante de reflexionar sobre estas decisiones anticipatorias relacionadas con el planeamiento. Decisiones que tienen que ver con los ideales, las visiones, cómo interactuamos con el entorno, cómo nos organizamos, cómo definimos las actividades y cómo asignamos los recursos. Finalmente, esta tercera parte cierra con los requisitos para poner en práctica estos nuevos enfoques de planeamiento y de gestión en entornos de incertidumbre y de turbulencia, sobre cómo debemos anticiparnos al cambio, desarrollar y articular visiones compartidas de futuro y organizarse adecuadamente para el planeamiento. Todos estos requisitos para que un enfoque de planeamiento y de gestión tenga efectividad y eficiencia. Una parte 4 sobre los escenarios, el futuro y el enfoque paradójico. El enfoque del pensamiento paradójico que plantea el autor como un tema fundamental, diferente al enfoque tradicional de bipolaridad, blanco-negro, 1, 0, bueno, malo. Un enfoque paradójico, un pensamiento que permita analizar todas las alternativas de una manera integral, inclusive alternativas que se contradigan entre ellas, pero como una necesidad de un pensamiento que nos lleve a poder tener decisiones anticipatorias mucho más adecuadas ante estos tiempos turbulentos. Finalmente, las conclusiones nos ofrecen una perspectiva integral de lo que significa este proceso de planeamiento, de gestión y de gobernanza. Y quisiera leer solo una oración de los comentarios finales del texto relacionados con estas conclusiones. Los procesos de gobernanza, planeamiento y gestión se refieren al uso del poder y la autoridad política, empresarial o social para hacer
que los productos de la imaginación, el futuro, se conviertan en una realidad. En resumen, un texto que nos presenta una exquisita articulación entre conceptos fundamentales de la gestión y planeamiento, vinculando teoría, práctica, en una línea de tiempo de 50 años basado en experiencia personal y experiencia de otros colegas y profesionales a lo largo de todo el manuscrito. Un texto que está desarrollado no solo para especialistas, sino para cualquier persona que quiera tener un acercamiento al mundo de la gestión, con una visión amplia, sencilla y profunda a la vez, local, pero también global, y que pueda tener una aproximación con este pensamiento paradójico. He disfrutado mucho leer este libro, Francisco, y considero que es un texto de altísimo valor para todas las personas vinculadas o no con el mundo de la gestión. Muchas gracias. Un gusto estar aquí participando en la presentación del último libro de Francisco Sagasti. Yo soy 3 años menor que Francisco, él lleva los años bastante mejor que yo. Y durante los años 60, hace ya medio siglo, compartimos algunas vivencias y profesores en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNI, en cuya cafetería alguien podría sospechar que nos daban con el café alguna hierba extraña. Lo digo porque de dicha facultad egresaron con pocos años de diferencia varios ministros de Estado, 3 presidentes del Consejo de Ministros y un presidente de la República, el autor del libro que esta noche se presenta. O tal vez esa hierba rara fuera el innovador curso que llevamos de investigación operativa o investigación de operaciones, que mencionó en la introducción Francisco, una disciplina nacida en la Segunda Guerra Mundial que pretendía la aplicación de métodos analíticos avanzados con el fin de mejorar la toma de decisiones. Durante dicha guerra, el alto mando de las fuerzas aliadas hacía frente a complejos problemas de coordinación y logística, de producción y distribución de armas, de estrategia de avance y despliegue de tropas. Y en vista de ello, reunió a diversos científicos, matemáticos, físicos, ingenieros, estadísticos, economistas, en un esfuerzo por lograr soluciones compartidas que permitieran maximizar los impactos favorables o minimizar los costos de las decisiones. Tales avances analíticos, muchos ya por cierto ampliamente superados, llegaron a ser considerados secreto militar antes de ser incorporados finalmente en el mundo académico y profesional. En nuestros años de universitarios en la UNI, con la primera computadora IBM en nuestro campus, la investigación operativa se puso de moda. Su impacto resultó tan evidente que al poco tiempo la facultad cambió de nombre para llamarse como hoy Ingeniería Industrial y de Sistemas. El libro que esta noche se presenta, como se ha mencionado, es uno bastante sui generis. Constituye una colección seleccionada por su autor de trabajos que ha realizado en el curso de 5 décadas de una actividad profesional que ha sido intensa y versátil. En alguna página del libro se incluye una cita de Louis Pasteur: el azar favorece a las mentes preparadas, axioma que queda confirmado con la carrera profesional del autor. Los diversos temas cubiertos se han visto complementados con sus reflexiones recientes, escritas especialmente para esta compilación. Y en su conclusión también se refiere a la experiencia que tuvo durante el gobierno de transición y emergencia que le tocó presidir. El libro se divide en 4 partes. Una primera donde el autor describe un esquema conceptual bastante riguroso sobre la ciencia de sistemas y gestión cuando él se iniciaba como académico y profesional.
Una segunda en la cual describe los inicios de la investigación operacional en el Perú y cuáles fueron los variados obstáculos que surgieron por entonces para su aplicación más adecuada. Una tercera en la cual pasa revista a algunos enfoques y ejercicios de planeamiento y gestión estratégica en los que participó. Pero también recuerda la labor que desarrolló en el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE que confundara en 1980 con Claudio Gerska y Elan Jaworski, así como en la División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, que tuvo el privilegio de dirigir en Washington a partir de 1987. Un lustro después, Francisco Sagasti dejó tan importante cargo para regresar al país y poner en marcha, junto con nuestro amigo común Max Fernández, la iniciativa Agenda Perú. Por esos años también colaboraba y sugería algunas valiosas iniciativas en la revista Caretas. Y en la última parte del libro, el autor se refiere a la relevancia de la información y nos recuerda un ejercicio de construcción de escenarios sobre el futuro de América Latina realizado por los años 90. Finalmente concluye con sus reflexiones respecto al planeamiento y la gestión estratégica en el siglo XXI. Son diversos los temas tratados. Hay, por ejemplo, la descripción de un ejercicio de proyección del transporte urbano en Estados Unidos, en cuya elaboración el autor participó a fines de los años 70. Así como la actualización de una ponencia que presentó originalmente en 1992 para el Indian Institute of Management sobre planeamiento y gestión estratégica en un orden global fracturado. El capítulo en el cual se refiere a la planificación del desarrollo lo inicia con una cita de su profesor en Wharton, Russell Ackoff. La política se ha definido como el arte de lo posible. El planeamiento debería ser el arte y la ciencia de lo imposible. Evidentemente constituye un tremendo desafío, hoy más que nunca, el conciliar las respuestas a los problemas más urgentes de hoy con las importantes interrogantes de largo plazo que a veces suelen entrar en conflicto. Especialmente porque en el mundo de hoy los estados-nación no parecen ser la instancia más adecuada para crear un futuro que sea habitable tanto para los humanos como para la naturaleza. Otra referencia valedera que hace de Ackoff en el libro es que durante tiempos turbulentos como los que hoy vivimos, más que problemas, los que enfrentamos son meses, que Francisco traduce como enredos, aunque a mí me gusta más el término menjunjes. Para resolver estos meses, enredos o menjunjes, puede requerirse en diversos casos de una aproximación sistémica. En mi propia carrera profesional yo he sido alguien bastante más escéptico que Francisco de algunos esfuerzos planificadores. Recuerdo cuando regresé a estudiar mi maestría que me puse a leer con interés los 5 tomos del Plan Perú 1971-1975 del Instituto Nacional de Planificación y sorprenderme de cuán rápido los planes podían perder el contacto con la realidad y atreverse a restringir el derecho de aquellos más directamente involucrados con los temas a decidir sobre los mismos. A mí siempre me atrajo más esa otra visión, ciertamente idealizada, que percibe como el mejor plan para un partido de fútbol, para un emprendimiento empresarial o para una batalla militar, aquel que una vez acordado debiera quedar registrado en la mente del equipo, que incluso podrían tirarse los papeles preparados la noche anterior al fuego en un mito de compromiso, un contexto que facilite la innovación creadora. En pocos días vamos a celebrar el bicentenario de la batalla de Junín, en la que Andrés Rázuri brilló por su audaz desobediencia de las órdenes y del plan. Al final de la batalla, el general José de la Mar le increpó: debería ser usted fusilado, pero es a usted a quien se le debe la victoria. Francisco Sagasti ha sido un estudioso continuo del proceso de planificación. Reconoce sí que esta no constituye per se una garantía para asegurar el éxito, pero reafirma su utilidad y valor
como ejercicio de aprendizaje social, así como para la toma de algunas decisiones anticipatorias, y también como mecanismo de selección de aquellos cursos de acción que podrían identificarse a través de algunos consensos, incluso si estos no son sino parciales y temporales. Me generó algo de nostalgia el relato en el cual describe el ejercicio de construcción de escenarios futuros que la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional hizo a mediados de los años 90 para visualizar escenarios ilustrativos de lo que podría ser el futuro de América Latina. Como del vuelo del cóndor podríamos rebajarnos a la condición de un delfín herido o un jaguar enjaulado para podernos recuperar eventualmente como un fénix renaciente. 30 años después, en buena parte de la región, se ha perdido no poco el optimismo de esas épocas. Más que a un cóndor, delfín o jaguar, nos podríamos parecer más a veces a una cotorra terca que solo repite mal o a una tortuga algo confundida. Solíamos vernos en América Latina por detrás de Europa y Estados Unidos, pero por delante de la mayoría de los países de Asia y África. Ya no tanto. De las 20 economías que más crecen este año, casi la mitad son africanos. Nigeria, Senegal, Libia, Ruanda, Costa del Marfil, Djibouti, Etiopía, Gambia, Benín, países que usualmente mirábamos por encima del hombro, crecen actualmente a un ritmo que ya quisiera recuperar pronto el Perú. En uno de los capítulos finales, Sagasti se refiere a la necesidad de introducir un enfoque paradójico para renovar este ejercicio de planeamiento, la gestión y la gobernanza estratégicos en una época como la actual, que combina tanto las enormes oportunidades que la inteligencia artificial permite vislumbrar con los desafíos amenazantes del cambio climático. El domingo pasado fue el día más caluroso en la historia del mundo. Afirma el autor en un lenguaje que es muy suyo, que América Latina cuenta con una extraordinaria diversidad de diversidades, ecológica, biológica, energética, hídrica, forestal, de tierras, pesquera, silvícola, mineral, étnica, cultural, lingüística, que le confiere resiliencia y capacidad de adaptación en un cambiante y turbulento contexto global. Y al concluir este trabajo cita a su maestro y mentor Eric Trist: necesitamos personas flexibles, ingeniosas y resilientes que puedan tolerar emocionalmente muchas sorpresas y ambigüedades mientras continúan trabajando en asuntos intelectualmente complejos. En sus conclusiones, el autor hace una recapitulación de lo que propone para la gobernanza, el planeamiento y la gestión, tanto de empresas privadas como de organizaciones sociales e instituciones públicas. Aquí se refiere también, aunque muy brevemente, a la diversidad de los estilos de liderazgo, lo que constituye un elemento esencial para el análisis del desarrollo en instituciones y países. En dichas conclusiones recoge material de su libro anterior, Gobernar en tiempos de crisis. De peculiar interés resulta el análisis del contexto para las decisiones vinculadas con la negociación, adquisición y aplicación de las vacunas contra el COVID-19, uno de los méritos más importantes de su gobierno de transición y emergencia. El libro cierra con tanto como 18 páginas de referencia bibliográfica, una comprobación de lo preciso y riguroso que ha sido siempre el autor en su más de medio siglo de actividad investigadora. Tal vez en algún futuro podríamos meter estas 18 páginas en alguna máquina aún por crearse que nos permitiría clonar el ADN de la línea de pensamiento de Francisco Sagasti. En vísperas de un 28 de julio tan desconcertante como este, tal vez resulte pertinente concluir con una cita del expresidente Barack Obama. Se trata de mirar la realidad con frialdad y dureza, pero sin dejar de ser lo suficientemente audaces como para creer que es posible un futuro mejor. O remontarnos incluso a Confucio, quien aconsejaba que antes que maldecir la oscuridad, mejor es encender una vela. Abrigar una esperanza audaz
y encender no pocas velas en el camino es lo que la autora ha procurado hacer continuamente en su larga carrera profesional. El libro que hoy presenta es un expresivo testimonio de ello. Muchas gracias. Bien, es un poco difícil después de estos comentarios tan ricos, tan interesantes, poder decir algo, pero simplemente trataré de reaccionar en el poco tiempo que queda, porque ya veo a los organizadores mirando, con 3 o 4 reflexiones rápidas, ¿no? En primer lugar, lo que han destacado tanto Patricia como Felipe y también Beatrice, la necesidad de juntar no solo la parte formal, matemática, sistemas, estadística, pruebas de hipótesis, modelos de simulación, computadoras, sino también todo lo referente al comportamiento humano. Tuve la suerte de tener entre mis maestros al, por ejemplo, Eric Trist, que fue el creador, el primer director del Centro de Relaciones Humanas en el Instituto Tavistock. Y a través de él aprender algo de Freud, aprender algo de Winnicott, aprender de todas estas personas que me ayudaron a entender no solamente la parte formal, sino la parte de comportamiento humano en los procesos de planeamiento. Y eso para mí fue absolutamente clave. En segundo lugar, lo que han destacado todos mis queridos amigos y comentaristas, ha sido la relación entre teoría y práctica. Y esto ha sido una preocupación constante. No recuerdo quién era el que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y lo que trato de hacer en el libro es demostrar eso. Por ejemplo, los primeros capítulos formales son de una aridez y de una, digamos, aburrimiento total, porque hablan de lo que es un sistema, sus partes, sus componentes, pero, como recordaba Patricia, es un andamiaje que sirve para estructurar la manera de pensar. Después se olvida uno de eso y lo va aplicando sin querer queriendo, como decía el filósofo mexicano, de una manera práctica, ¿no? Entonces, teoría y práctica es fundamental. La segunda idea central es juntar el todo con las partes. No podemos quedarnos en el análisis y ver cada cosa. Las interacciones, interrelaciones en un mundo turbulento exige esa capacidad de ver las partes y al mismo tiempo el todo. Y pasar de uno a otro continuamente tan rápido que parece que estamos en los dos sitios a la vez, viendo los dos a la vez. Y lo mismo se aplica al corto y al largo plazo. El largo plazo es simplemente una serie de cortos plazos que uno puede anticipar hacia el futuro y es absolutamente fundamental. Y los dos comentarios finales son que el azar, como dijo bien y lo cito ahí, favorece a las mentes preparadas. Si uno no se prepara, si uno no piensa, si uno no anticipa, si uno no se imagina situaciones diferentes, y esto se aplica no solo a nivel gobierno, a nivel de empresas, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, sino también a nivel personal. Uno tiene que ser capaz de imaginarse para sí mismo situaciones a las que quisiera llegar y ver cómo se las va arreglando una, para no solamente cambiarse uno, sino cambiar el entorno de tal manera de llegar a donde uno desea. En fin, no voy a mencionar mucho más. La única cosa que quisiera terminar diciendo es que en medio de todo este zafarrancho que estamos viviendo, no solo en el Perú y en América Latina y en el mundo, lo que sí he podido encontrar en los viajes y el privilegio que he tenido de dar la vuelta al mundo varias veces, de estar en China en los años 80, cuando recién empezaba a despegar, de ver a lo que hizo Corea del Sur a principios de los 70, de estar en África, en otros lugares, que me ha hecho ver toda esta situación en que nos encontramos con unos ojos un poco distintos. Y la idea central es que sí podemos hacerlo mejor. Podemos estar mucho mejor. Felipe ha reseñado esa lista de recursos que tenemos, a los cuales hay que añadir el emprendimiento, todo eso. Eso sí, hay una condición que no estamos ni en el Perú, ni en América Latina, ni en muchas otras partes del mundo logrando satisfacer.
y esta es contar con liderazgo político razonable, decente, honesto, con visión de futuro, que piense en el bien común. La mayoría de peruanos, la mayoría de latinoamericanos y la mayoría de personas en el mundo piensan de esta manera. Pero por alguna razón nos las hemos arreglado para escoger en muchas partes del mundo, a los líderes políticos que precisamente piensan lo contrario y actúan en contra de lo que sería posible. Este libro, además de dar las herramientas, es un intento de motivar sobre todo a los jóvenes de que se involucren de una manera activa en esa tarea de construir un futuro mejor y que, para bien o para mal, en muchos casos esto involucra no solo hacer empresa, no solo trabajar en la sociedad civil, no solo trabajar en el gobierno, sino también incursionar activamente en la política. Muchísimas gracias a los comentaristas y a todos ustedes por participar en esta presentación. Gracias.